Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro episodio de Cloquetén Creaciones. En esta ocasión vamos a realizar un mandala de 8 puntas en los colores navideños, pero recuerden que lo pueden hacer con los colores que ustedes gusten. Las figuras son todas sencillas y básicas en este tipo de cruces, tanto en el centro como en el borde. Puede que para algunos presente un nuevo desafío. De todas formas es súper sencillo y cualquier duda me la pueden dejar aquí debajo en el Facebook o en el Instagram. Con gusto los ayudaré en lo que esté a mi alcance. Espero que disfruten haciéndolo, que es lo más importante de todo. Y sin más, los dejo con el video tutorial. Vamos a utilizar 4 varillas. Estas son metálicas, pero pueden ser de madera también. Miden 30 centímetros de largo. Yo les marqué el centro a los 15 centímetros e hice una marca a los 3 centímetros hacia la izquierda y a los 3 centímetros hacia la derecha. Voy a comenzar con solo 2 varillas. Voy a utilizar la lana color blanca para iniciar. Voy a nivelar las varillas, llevo el nudo a la marca, que es un nudo arriba del otro. Voy a comenzar a dar vueltas de esta forma. Como mi lana es un poco gruesa, con un par de vueltas es suficiente. Abro de esta forma y ahora enlazo en esta nueva abertura, para que las varillas me queden de esta forma en cruz. Doy un par de vueltas y ahora voy a enlazar en cada una de las varillas. De esta forma. En esta de aquí voy a hacer 2 lazadas sobre la varilla para corregir la simetría, ya que la varilla de abajo generalmente las puntas quedan más retraídas. Aquí llegué al punto de inicio, así que voy a hacer algunas vueltas sobre la varilla para poder alejarme de la figura y hacer el nudo un poco más retirado, para luego poder quitarlo antes de llegar a él con el resto del tejido. Si ustedes quieren, pueden hacer algunas vueltas más formando este rombo para que no se dificulte tanto a la hora de unir ambas cruces. Vamos a repetir exactamente lo mismo con estas 2 varillas que habíamos apartado. Hice exactamente lo mismo en una que en la otra. Las voy a montar de esta forma, por eso yo les digo que si quieren hacer el cuadrado un poquito más grande, háganlo. Voy a continuar con la lana blanca, que es la misma que hice el ojo. Voy a hacer un nudo sobre otro, sobre esta varilla. El nudo lo voy a llevar a continuación del ojo que acabo de realizar para poder unir ambos bastidores. Lo voy a tratar de sujetar con la mano izquierda lo mejor que pueda. Al principio se va a mover y voy a ir haciendo una lazada en cada una de las varillas, siempre dirigiéndome hacia la que tengo a la derecha. Voy a pasar por cada una de ellas. De esta forma. ¿Ven? Cuando el cuadrado del centro es un poco más grande, no se dificulta tanto en la unión de los bastidores. Así que si quieren pueden hacerlo un poco más grande, porque en esta ocasión vamos a continuar con este color hasta cubrir esas marcas que nosotros realizamos. Aquí llegué al mismo punto de inicio, por lo cual completé la primera vuelta y es muy importante ir chequeando que el bastidor vaya quedando proporcional. Esta es la instancia donde vamos asegurándolo y a la vez corrigiendo esas asimetrías que se pueden ir generando. Así que con mucha paciencia voy a continuar haciendo el mismo patrón, como les dije, hasta llegar a estas marcas que hicimos a los 3 centímetros contando desde el centro. Bien, acá ya estoy por finalizar. En esta varilla que yo inicié, ya llegué a cubrir las marcas que hice a los 3 centímetros, así que simplemente hago unas lazadas sobre la varilla para poder hacer el nudo alejado de la figura, para luego poder retirarlo. Voy a quitar el excedente y de esta forma comenzamos. Voy a corregir que me queden todos los ángulos parejos, porque una vez avanzado el tejido ya es mucho más complicado poder corregir alguna asimetría. Así que este es el momento ideal para detenernos y observar
el bastidor. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente figura. Ahora voy a trabajar con el color dorado. Recuerden que pueden usar los colores que ustedes quieran. Voy a atar en cualquiera de las varillas. Voy a hacer un nudo sobre otro simplemente. Voy a quitar un poco el excedente para que no me estorbe a la hora de trabajar. Y esta figura es súper sencilla. No puedo iniciar desde la varilla, así que me voy a cruzar hacia el frente. Pero no vamos a tejer sobre las varillas, sino sobre estos espacios que han quedado aquí. Este punto lo hemos realizado en un mandala que publiqué hace muy poquito con base de cartón, este de aquí, que es sumamente sencillo, pero yo les quiero mostrar cómo aplicar este tipo de patrones también sobre los mandalas tejidos. Aquí tendríamos un cuadrado, aquí tendríamos el otro. Voy a pasar de este espacio al que tengo justo enfrente, así de esta forma. En esta ocasión voy a dejar una pequeña separación aquí de la varilla que tengo a la derecha, solo para que se asome un poco la lana blanca. Lo mismo que aquí arriba, también dejo esa misma separación. Ahora, por el lado de atrás, me voy a cruzar al espacio que está justo antes de donde comenzamos a tejer. Dejamos el mismo margen que dejamos recién hacia la varilla de la derecha y hacemos la lazada hacia el frente, también dejando este margen hacia la varilla. Ahora giramos un poco el mandala y vamos a ir al espacio anterior. Volvemos a repetir, vamos hacia el frente. Ahora vamos al espacio anterior. Pasamos por arriba, yendo hacia el frente. Y de esta forma vamos a ir completando. Este color es muy clarito y no se alcanza a ver muy bien en el video, pero ahora lo vamos a repetir con otro color que tenga un poco más de contraste para que se entienda. Muy bien. Esta es la última que me queda. ¿Ven? Y cuando quiero venir aquí, ya tengo la primera línea. Vamos a continuar, en este caso completamos una vuelta. Y voy a seguir realizando el mismo patrón, pero me voy a ir acercando hacia el centro. O sea, esta segunda línea la voy a hacer del lado izquierdo de la que ya coloqué. El patrón es el mismo. Ven que voy hacia el frente, cruzo hacia atrás al espacio que está antes, o sea, el espacio que está a la izquierda de donde acabo de hacer la lazada. Cuando paso por arriba voy hacia el frente. Y simplemente voy repitiendo esto. Cada nueva vuelta que vaya realizando, la lazada siempre la voy colocando en esta ocasión del lado izquierdo. O sea que voy a ir acercándome con el tejido hacia el centro del mandala. Aquí me queda esta última, porque ven que cuando quiero hacer aquí ya veo que tengo las dos lazadas. Voy a hacer una tercera con este color dorado. Es súper sencillo y todas las figuras que yo les mostré que realizamos con base de cartón, que son súper sencillas de realizar, todas se pueden aplicar a este tipo de tejidos también. Por eso a veces es muy importante que empecemos con lo más simple y con lo más sencillo. Aquí llegué a completar la tercera vuelta, así que lo que hago es simplemente en esta varilla hago unas lazadas sobre ella para poder hacer el nudo alejado de la figura y luego retirarlo. Esto va a quedar tapado por el resto del tejido, así que no se va a ver. Siempre es bueno que vayamos viendo las lazadas que realizamos, que queden una al lado de la otra, que no estén montadas, que no haya una más grande que la otra, porque esto es lo que le da la simetría, ¿sí? Es simplemente ir prestando la atención al trabajo que estamos realizando. Voy a mostrarles nuevamente, ahora con el color rojo, que es un poco más de contraste para que se entienda correctamente la figura. Hago un nudo en cualquiera de las varillas, quito el excedente y comenzamos. No puedo empezar desde la varilla. Ven que si yo quiero cruzar me queda toda torcida. Por eso
es que cruzo por atrás del mandala y ahí sí ya puedo posicionarme directamente en el lateral, que es donde estamos tejiendo. Voy hacia el frente, del lado de atrás me voy a cruzar al espacio que tengo a la izquierda, de donde inicié la figura, y de esta forma voy dando vueltas sobre el mandala. Y fíjense que esta línea roja la estoy colocando del lado izquierdo de las que ya coloqué. Como les dije, acercándome hacia el centro. Aquí ya me está quedando la última. Muy bien. Ahí ya pasé por cada uno de los laterales. Y aquí ven que ya se me han juntado. Así que no voy a colocar más colores. Voy a enlazar en esta varilla porque vamos a hacer la siguiente figura. No vamos a cortar el color. Voy a ir de esta varilla a la varilla que tengo justo enfrente, ¿sí? Voy a ir trabajando de esta forma. Voy a pasar hacia la varilla que tengo enfrente, pero por detrás del tejido, para no intervenir en la figura que hicimos. Aquí vamos a hacer 2 lazadas sobre la varilla para generar mayor altura. Y vuelvo a la varilla que tengo enfrente, que es donde inicié. Ahí voy a hacer 2 lazadas nuevamente y completé una vuelta. Voy a continuar con este color, voy a hacer 4 vueltas en total. Así que vuelvo hacia el frente, hago 2 lazadas sobre la varilla, vuelvo nuevamente al frente que es donde inicié, hago 2 lazadas, completando la segunda vuelta. Vuelvo a repetir. Muy bien, aquí llegó el punto de inicio, nuevamente 3 vueltas, me está quedando la última. Bien, aquí llegué, hago 2 lazadas, 4 vueltas. Voy a hacer una más para que esta figura tenga un poco más de altura. Ahora sí, hice 5 vueltas en total sobre estas varillas. Ahora, para cambiar la dirección y trabajar con la siguiente, vamos a pasar a esta de aquí, en diagonal, por atrás del mandala. De esta forma la lana me queda escondida con la figura anterior. Voy a hacer una lazada aquí y ya estoy lista para comenzar a trabajar con la que tengo justo enfrente. Voy a repetir exactamente lo mismo. Voy a pasar por atrás de lo que ya he tejido. En esta que tengo justo enfrente hago 2 lazadas. Vuelvo nuevamente al frente, que es donde inicié esta figura. Hago 2 lazadas y completé una vuelta de esta figura. Vuelvo a repetir, voy a hacer la misma cantidad de vueltas que hice recién y es lo que voy a repetir en cada una. En este caso son 5 vueltas. Aquí estoy completando la tercera. Ven que el patrón es exactamente el mismo. Ahí me está faltando la última. Muy bien. Completé las 5 vueltas. Y ahora nuevamente cruzo por atrás del mandala a esta que tengo aquí en diagonal para trabajar con la que está justo enfrente de ella y luego me paso a la última varilla para completar esta figura. Es súper sencilla, le damos 2 lazadas sobre la varilla para poder generar mayor altura y evitamos que se superpongan las lanas ya que el ángulo con el que trabajamos es súper cerrado. Bien, ya realicé esta figura, ven que me han quedado todas del mismo tamaño. Desde el centro llega casi a los 5 centímetros y yo le hice una marca a los 6 centímetros. Contando desde el centro hacia cada una de las varillas le hice una marca a los 6 centímetros. Este pedacito que nos queda lo vamos a forrar con cualquier color porque esto va a quedar oculto. Yo voy a utilizar el verde, ato en cualquiera de las varillas. Como no puedo forrar esta misma varilla porque aquí me baila el nudo que hice, voy a cruzarme a la varilla de enfrente. Aquí voy a hacer una lazada al lado de la otra sobre la varilla de esta forma hasta llegar a esa marca que realicé, que está del centro a los 6 centímetros. Ahora sí, vuelvo al frente, que es donde até la lana, y ahora puedo hacer lo mismo en esta varilla. Voy a llegar hasta la marca que realicé.
Una vez que llego, bajo un poco más abierto. Cuando llego al límite con el color rojo, me cruzo a la otra varilla. Voy a cruzarme en diagonal a esta de aquí, solo para que me quede la lana escondida por detrás. En esta varilla vuelvo a realizar lo mismo. Voy a hacer una lazada al lado de la otra hasta llegar nuevamente a esa marca. Cuando llego, bajo haciendo algunas lazadas un poco más abiertas hasta llegar al límite con el color rojo, y ahí me voy a cruzar a la varilla que tengo enfrente para hacer exactamente lo mismo. El objetivo es forrar todos estos pedacitos que nos quedó de la varilla desnuda hasta los 6 centímetros y los marcamos para poder establecer una simetría. Aquí ya llegué, bajo un poco más abierto y me voy a cruzar en diagonal a esta que tengo aquí a la izquierda, por atrás del tejido para que quede escondida la lana, y aquí vuelvo a realizar lo mismo. Subo hasta la marca haciendo una vuelta al lado de la otra. Una vez que llego, bajo un poco más abierto porque no es necesario que se junte tampoco tanta lana. Voy hacia la que tengo enfrente, repito y ahí me cruzo a la varilla que tengo en diagonal. Y de esta forma poder lograr que todas las varillas queden de la misma forma. ¿Sí? Aquí me está quedando, ven, esta última. Voy hasta la marca, bajo un poco más abierto. Esto después lo vamos a cubrir con la siguiente figura. Por eso no importa el color que usen. Traten de que sea una lana finita para que no genere demasiado volumen. Muy bien, esta es la última marca. Así que una vez que llego, simplemente hago un nudo aquí mismo. Con el siguiente tejido vamos a enganchar esta colita que me quedó aquí y de esa forma nos aseguramos para que el hilo no se salga. Y este color rojo, que ya lo hemos sujetado con el hilo verde que acabamos de colocar, ya lo podemos retirar. Por eso hacemos el nudo alejado de la figura. Muy bien. Ahora sí vamos a comenzar con esta figura. Yo voy a iniciar con el color dorado. Voy a atar en cualquiera de las varillas aquí a continuación de la lana verde que acabamos de colocar. Quito un poco el excedente. En esta primera vuelta no hace falta que cortemos la lana, pero a partir de la segunda sí, ya les voy a mostrar. Vamos a ir siempre hacia la varilla que tenemos al lado, pero vamos a ir intercalando. Vamos a hacer una lazada aquí abajo, donde inicia la lana verde, en el límite con el rojo, y en la siguiente aquí arriba. Nuevamente aquí abajo, en el límite con el rojo, y aquí arriba. Nuevamente abajo, ahora arriba, abajo nuevamente y arriba. Voy a hacer una sola vuelta con este color, así que ya completé mi vuelta porque llegué al mismo punto de inicio. Voy a hacer unas vueltas sobre esta varilla para alejar el nudo. Corto la lana, quito un poco el excedente. Y ahora vamos a repetir lo mismo, pero vamos a hacer esto. Vamos a atar la lana en cualquiera de las varillas donde hayamos enlazado por debajo, ¿sí? En el límite entre el rojo y el verde. Ahora sí voy a retirar un poco de lana y le calculo así. Voy a hacer la misma figura, así que por arriba del mandala más o menos voy haciendo el recorrido. De esta forma suelto para tener margen. Ahí tengo una vuelta que es la que voy a hacer. Siempre dejo un poquito más para trabajar un poco más cómodo. Voy a enhebrar este extremo en la aguja lanera. Por ahí al principio no es necesario la aguja lanera, pero el tejido se va a ir cerrando y está bueno ayudarnos de alguna herramienta. Fíjense que até aquí arriba, donde en la vuelta anterior enlacé abajo. Vamos a hacer lo mismo pero al revés. En esta varilla de al lado, como tengo enlazado arriba, voy a enlazar abajo. Y paso la aguja hacia arriba siempre en este espacio, entre las líneas que estoy generando y la de la vuelta anterior. Hago la lazada sobre esta varilla y fíjense,
De aquí, cuando voy abajo, paso por arriba de esta línea de la figura anterior, pero esta la voy a pasar por debajo. Así que paso la aguja por este espacio solo para esquivar esta línea y todas las que se vayan generando allí. Hago una lazada aquí arriba y vuelvo a repetir. Voy a ir abajo pasando la línea de la figura anterior por arriba. Hago la lazada aquí, justo en la intersección entre el rojo y el verde. Paso por este espacio hacia arriba, que ese espacio es el que se va a ir cerrando a medida que avancemos con el tejido. Esta línea y todas las que se vayan generando allí, la paso por debajo y ahora sí enlazo aquí arriba en la varilla. Y simplemente vuelvo a repetir el patrón. Paso por arriba de esta línea para ir a la varilla que tengo al lado. Voy a enlazar aquí abajo. ¿Sí? Paso la aguja siempre por este espacio que cada vez va a ir quedando más chico. Esta línea la paso por debajo antes de enlazar en la siguiente varilla, que va a ser aquí arriba. Y ahora ya me está quedando la última pasada. Enlazo aquí abajo, justo entre el rojo y el verde. Hago la lazada sobre la varilla. Esta línea la paso por debajo y recién ahí enlazo en la varilla que continúa, que es donde inicié. Ahí ya completé una vuelta completa. Hago unas vueltas sobre la varilla para alejar el nudo. Hago un nudo simple y quito el excedente. Este es el patrón que vamos a repetir. Yo de todas formas le voy a volver a mostrar. Voy a utilizar ahora con el color blanco. Voy a hacer una sola vuelta también. Voy a atar en cualquiera de las varillas, porque ahora simplemente tenemos que seguir el sentido del tejido. Así que voy a atar en esta de aquí, hago un nudo sobre otro, quito el excedente, voy a hacer una vuelta, así que voy a retirar lana del ovillo. Muy bien, dejo un poco de margen, enhebro este extremo en la aguja lanera. También pueden usar una aguja de crochet o incluso le pueden pegar un pedacito de cinta scotch en la punta que funciona igual. Paso por arriba la línea de la figura anterior para enlazar aquí. Ven que paso por este espacio para dar la vuelta sobre esta varilla y por este espacio para pasarla hacia arriba, que se nos va a ir achicando, si se dan cuenta, a medida que vamos colocando más líneas. Siempre trato de sujetar con la mano izquierda el nudo que ya hice. Ahora paso hacia atrás para poder esquivar esta línea de aquí y todas las que se vayan generando. Y hago una lazada aquí arriba, a continuación, por supuesto, de la que acabamos de realizar, del color dorado. Repito, paso por arriba esta línea para enlazar en la siguiente varilla, aquí abajo, paso hacia atrás por este espacio, doy la vuelta a la varilla, subo por este otro espacio, siempre por el mismo, para que las líneas nos queden de forma consecutivas. Sostengo con la mano izquierda, paso hacia atrás, por aquí, para poder esquivar la línea de la otra figura, y ahora sí enlazo en la varilla que continúa aquí arriba. Si ustedes se fijan, estamos siguiendo el mismo recorrido de la figura que acabamos de hacer, así que hay que prestar atención cómo pasa esa línea para poder seguirla. Aquí paso hacia atrás para esquivar esta línea de aquí. Hago una lazada en la varilla y ya me está faltando el último fragmento, en este de aquí. Recuerden que para esta figura primero hacemos un cuadrado y después hacemos el otro cuadrado. Ya llegué al punto de inicio. Una sola vuelta voy a hacer con este color. Doy unas lazadas sobre la varilla para alejar el nudo. El nudo es uno sencillo porque después lo vamos a retirar cuando avancemos con el resto del tejido. Y ahora, como les dije, va a quedar repetir este cuadrado que es igual. Paso por arriba, enlazo en la varilla pasando por este espacio hacia atrás y subo por este espacio de aquí. A continuación de la última lana que colocamos, en este caso el color dorado.
Paso por este espacio nuevamente hacia atrás para poder esquivar toda esta franja de colores y enlazar aquí arriba. Y ahí vuelvo a repetir, paso por arriba, enlazo en la varilla, paso por debajo y enlazo en la varilla de arriba. Voy a repetir con el color blanco, voy a hacer también una sola vuelta. Vamos a repetir exactamente el mismo patrón, yo voy a usar el color verde. Voy a hacer más cantidad de vueltas, así que tengo que retirar más lana del ovillo. Primero hice un cuadrado, luego hice el otro. Y aquí en esta parte ya me está quedando muy poquito espacio, así que voy a volver a hacer una vuelta con el color blanco. También primero un cuadrado, luego el otro. Y ahora voy a agregar el color dorado. Y por esto les digo que por ahí es importante la aguja. A ver si se alcanza a ver correctamente. Miren. Cuando vengo de aquí arriba y paso abajo, ya la aguja la tengo que pasar en este espacio. Como les dije, se va a ir cerrando. Y luego por este hacia arriba. Por eso es importante por ahí ayudarse con algún elemento para poder pasar por estos espacios que ya quedan muy pequeños. Pero siempre utilizamos el mismo espacio. Una sola vuelta con el color dorado. Primero un cuadrado, luego el otro. Y aquí ya tenemos la figura terminada. Queda este entrecruzamiento. Ahora vamos a continuar, vamos a repetir esta figura que hicimos en color rojo, pero la voy a hacer con color dorado. Voy a atar en cualquiera de las varillas, hago un nudo sobre otro, quito el excedente, no tengo que separar lana en este caso, y vamos a hacer lo siguiente. De aquí me voy a dirigir a la varilla que tengo justo enfrente, pasando por atrás del tejido. Y aquí ya me va a empezar a aparecer el dibujo también atrás de la estrella roja. Aquí voy a hacer 2 lazadas y vuelvo a la varilla del frente, que es el punto de inicio. Voy a hacer 2 lazadas aquí y ahí completé la primera vuelta. Fui a la varilla de enfrente, hago 2 lazadas y vuelvo al punto de inicio. Y va apareciendo de a poco el dibujo atrás de la estrella roja. Voy a volver a repetir. Hago 2 lazadas aquí, vuelvo al punto de inicio, hago 2 lazadas, completé la segunda vuelta, voy a hacer 5 en total, así que repito, aquí tengo la tercera vuelta, muy bien, vuelvo, aquí tengo la cuarta, repito nuevamente, hago 2 lazadas, 5 vueltas en total. Me quedó un poco corto, así que voy a agregar 2 más. Vamos a hacer una vuelta más y otra vuelta más. Son 7 vueltas en total que hice sobre esta varilla. Ahora sí. Es muy importante también, con este punto que ya se empieza a ver y se empieza a asomar, que den vuelta en mandala y chequeen que aquí no estén superpuestas, que no se les vaya a deformar demasiado. Las pueden acercar un poco para que del otro lado, que es el que nosotros vemos, quede un poco más fina y por ahí no abarque tanto espacio. Eso lo pueden ir controlando ustedes. Fíjense, si yo me cruzo la que está en diagonal como hicimos anteriormente, la lana se ve el cruce. Si yo quiero cruzar a esta de aquí para pasar a otra varilla, ahí también se asoma por atrás. No hay forma en este caso de que pase hacia alguna de las otras varillas para continuar con el tejido sin que se vea ese cruce. Así que en este caso me fijo para dónde la puedo cruzar, en todas se ve, no me queda otra que simplemente cortar la lana aquí. Voy a hacer unas vueltas sobre la varilla, corto la lana, hago un nudo y quito un poco el excedente. Vamos a repetir esta misma figura con las demás varillas, ¿sí? Solo que en esta ocasión las vamos a cortar porque el cruce se ve. Y vamos a repetir en cada una de ellas 7 vueltas como acabamos de realizar. Con el color dorado repetimos cada una de ellas. Muy bien. Este efecto es muy lindo porque se ve súper tridimensional en el centro, porque ven que queda el dorado detrás del rojo. Ahora vamos a continuar con la siguiente figura.
En este caso yo le hice 2 marcas más. Desde la punta de la varilla del extremo hacia el centro marqué 1,5 centímetros y otro 1,5 centímetros. Y vamos a tejer una figura ahora en este espacio que ha quedado sin marcar. Voy a seguir con el color blanco, voy a atar en cualquiera de las varillas a continuación de la lana dorada. ¿Sí? Muy bien. Un nudo sobre otro simplemente. Y ahora vamos a hacer la figura de estrella. Cuento 1, 2, 3 y en ella voy a enlazar, pasando por atrás del tejido. En esta parte que queda abierta se va a ir formando también otra figura. Aquí voy a hacer una lazada sobre la varilla nada más y cuento 1, 2, 3 y enlazo pasando por atrás del tejido. Repito, 1, 2, 3, enlazo aquí, pasando por detrás del tejido. 1, 2, 3. Fíjense que hago solo una lazada sobre la varilla. Aquí voy a la tercera varilla nuevamente. Hago la lazada. 1, 2, 3. Esta es la figura de estrella. 1, 2, 3. Hago la lazada aquí. Muy bien. 1, 2, 3. Y aquí ya tengo el nudo, que es donde inicié. Al hacer la lazada aquí ya completé una vuelta, la que voy a hacer con este color. Así que simplemente enlazo sobre la varilla, hago un nudo y quito el excedente. Este es el patrón que vamos a realizar. Puedo atar y empezar desde cualquier varilla. Cuento 1, 2, 3 y en esa varilla voy a enlazar pasando por detrás del tejido. Y de esta forma voy a ir haciendo este camino que me va a llevar nuevamente al punto de inicio, que es donde se completa la vuelta. Con el color rojo voy a avanzar hasta llegar a la primer marca que me cruzo. Y en esta ocasión, para generar un poquito más de altura, voy a hacer 2 lazadas sobre la varilla, antes de pasar a la siguiente. Hago 2 lazadas, paso a la siguiente, 2 lazadas y de esa forma continúo, para generar un poco más de altura. En este caso, me está faltando la última vuelta, porque todavía no llegué exactamente a la marca, pero les quiero mostrar. Muy bien, yo dejé atado esto aquí. Me está faltando la última vuelta, ven que aquí ya tengo la marca que es hasta donde tengo que llegar para que me queden estos otros 2 espacios libres. Entonces, de aquí me voy a ir a la tercera varilla como vengo realizando. Hago 2 lazadas y ven que llegué a la marca. Pero voy a aprovechar y voy a forrar esta parte de la varilla hasta la siguiente marca. ¿Sí? Voy a volver a bajar hasta la figura y ahí recién me cruzo nuevamente a la tercera varilla. Solo que en esta ocasión, como es la última vuelta y ya estoy terminando con este dibujo, aprovecho a forrar cada una de las varillas hasta llegar a esa marca. ¿Sí? Vamos a dejar, digamos, los últimos centímetros de la varilla sin tejer. Porque aquí lo que vamos a hacer es repetir esa figura entrelazada que hicimos con los colores verdes. Y es importante tener forrada la varilla para que le dé soporte al tejido cuando tejemos de afuera hacia adentro. ¿Sí? Muy bien. Aquí voy a forrar esta de aquí. ¿Ven? Me cruzo a la tercera varilla. El punto es exactamente lo mismo, solo que aprovecho a forrar estas puntas. Muy bien. Ahí llegué a esta marca. Es la última varilla. Me quedaron todas las puntas forradas y este último 1,5 cm sin forrar. Hago un nudo a continuación de donde terminé de forrar. Eso después lo vamos a sostener con el siguiente tejido. Este es el punto que hemos realizado. Aprovechamos en la última para forrar. Como les dije, vamos a hacer esta figura de aquí del centro. Voy a repetir los mismos colores que utilicé, así que voy a comenzar con el color dorado. Ato en cualquiera de las varillas. Hago un nudo sobre otro. A continuación del tejido rojo. En esta primera no hace falta que cortemos la lana, pero a partir de la segunda sí. Desde aquí arriba voy a enlazar en la varilla que continúa, pero abajo, ¿sí?
donde termina la figura roja y donde empieza la parte forrada. Ahora voy a enlazar arriba, ahora abajo. Siempre haciendo una lazada sobre la varilla nada más. Arriba, abajo, aquí arriba y aquí, y enlazo la colita que me quedó del nudo. De esa forma sujeto para que luego no se afloje la lana roja. Aquí por debajo, aquí por arriba. Ya completé una vuelta, pero recuerden que vamos a hacer 2 con cada color, porque ahora invertimos los sentidos. Aquí ya corté la lana. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el mismo color. Ato aquí arriba en cualquiera de las varillas donde anteriormente pasé por debajo. Quito aquí el excedente. Ahora sí voy a tener que separar lana. Voy a hacer una sola vuelta. Así que le calculo a ojo más o menos por ahí. Dejo un poquito más. Enhebro este extremo en la aguja lanera, que en esta instancia no es exactamente necesario, pero más adelante les va a ayudar. Y voy a ir a la varilla de al lado, pero voy a enlazar en la parte de abajo, aquí. Paso hacia arriba por este espacio, que luego se va a ir cerrando. Y ahora, antes de enlazar en la siguiente varilla aquí arriba, voy a pasar por debajo esta franja que me estoy cruzando, que es de la vuelta anterior. ¿Ven cómo queda aquí el cruce? Voy a pasar este color y todos los que se vayan generando a medida que avance el tejido. Aquí voy a enlazar en la varilla de al lado, pero aquí abajo, pasando la franja de la figura anterior por arriba. Hago la lazada pasando por estos espacios de aquí. Muy bien. Ahora para enlazar en la otra varilla, primero paso por debajo esta franja de colores, como aquí arriba. Enlazo y repito. Enlazo en la varilla aquí debajo. Muy bien. Paso por este espacio. Ahora paso por debajo esta línea. Enlazo aquí arriba. Ya me está quedando el último segmento. Ven que la figura es súper sencilla, simplemente hay que saber tomarse el tiempo que necesitemos para poder posicionar cada una de las líneas donde corresponde. Paso hacia atrás por aquí, enlazo en esta varilla, ya completé la vuelta, así que simplemente hago un nudo y quito el excedente. Es exactamente la misma figura que hicimos hace rato con color verde. Voy a usar los mismos colores, así que voy a continuar con el color blanco, una vuelta primero en uno de los cuadrados, luego en el otro. Ahora con el color verde voy a tratar de llegar lo más cerca que pueda a la punta, pero voy a dejar un poco de espacio para colocar esta línea color blanca y ahora esta línea color dorada, solo para poder hacerle el reborde al verde. Y de esta forma ha quedado el mandala terminado. Es súper sencillo, así que anímense a realizarlo. Son todas figuras básicas, solo que hemos integrado en este caso el entrecruzado que hemos realizado con el color verde. Cualquier duda, ya saben, me la pueden dejar aquí debajo en el Facebook o en el Instagram. De más está decirles que si apoyan el proyecto, que se suscriban, que le den un like y déjenme un comentario sobre todo de su experiencia para que yo pueda comprender en qué instancia están para poder generar contenido que realmente sea positivo y contribuya con su trabajo. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Espero que disfruten el proceso, que es lo más importante de todo, y los veo en el siguiente episodio.